Hola, ¿qué tal? Soy Beatricea, esto es Didáctica de L y estamos aquí hoy para una entrevista muy interesante sobre cómo fracasar como profe online. Y me acompaña Borja Odriozola. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Aquí un profe fracasado. Muy bien, Bea. Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Feliz de estar aquí contigo, de recibirte en el canal. Borja Odriozola, para quien no lo conoce, se define como profe de español online que hace dos cosas. Ayuda a estudiantes intermedios a mejorar su español y a profes de español a hacer más divertidas sus clases. Su especialidad, como él mismo dice, es proyectar imágenes en tu cabeza que no se borran. Si querés descubrir cómo es esto, visita su página web, First Hand Spanish. Allí ya te va a recibir con un regalo, con un ebook muy curioso que se llama Los monstruos del español y cómo derrotarlos, que son los temas más difíciles del español que aterrorizan a todos los estudiantes. Con ese material, Borja te soborna para que entres en su lista de emails, que vale mucho, porque allí vas a recibir emails casi todos los días, y bueno, sobre temas que van a hacer tus clases más divertidas, todo lo que hace a la motivación, ¿no? Para tener en la clase estudiantes motivados, contentos, divertirse y tener esa satisfacción de dar las clases. Pero hoy Borja nos va a hablar de sus grandes fracasos como profe online. ¿Qué es esto? ¿Por qué vamos a hablar de fracasos? Bueno, tenemos mucho para aprender de los fracasos, ¿no? Sobre todo, creo que es interesante para los profesores que están empezando para que no tropiecen con las mismas piedras que los que llevamos emprendiendo hace algún tiempo ya hemos pasado por alguna de estas dificultades. Muy bien, y antes de empezar con la primera pregunta, te recuerdo suscribirte al canal para recibir notificaciones sobre los próximos videos, hacerle clic a la campanita, deja el me gusta y hacenos un comentario también, traenos allí tus preguntas, tus comentarios, tu experiencia, que estaría buenísimo generar allí esas conversaciones, ¿no? En los comentarios. Bien, Borja, entonces la primera pregunta. ¿Tú eres profesor de español por vocación? Pues en este momento sí, pero cuando empecé no, en absoluto. Para mí lo de ser profesor de español empezó como un plan B completamente. O sea, yo nunca me imaginé siendo profesor de español. Yo lo que quería ser siempre desde niño era periodista de guerra. Yo quería irme a algún país a esquivar balas prácticamente, a vivir aventuras. Tenía esa visión romántica, ¿no? De lo que significa ser un corresponsal, comunicar, ver lo que está ocurriendo en un país. En parte, pues por una parte humanitaria, digamos, ¿no? De dar a conocer un conflicto para contribuir, pero sobre todo por la parte egoísta de la aventura, de que cuando somos jóvenes, pues queremos experimentar y, vamos, y el que diga que quiere ser periodista de guerra por hacer el bien, o está mintiendo bueno, o no se da cuenta de que está mintiendo, pero al final yo lo que buscaba era conocer otras culturas, comunicar, que era algo que siempre me ha gustado. Entonces ese era mi plan hasta que terminé la carrera y me di cuenta de que en España pues es muy difícil ser periodista. Entonces trabajé un poquito aquí y allá y al final pues la vida me llevó a fuera, pero antes de irme fuera pues decidí como plan B, por si acaso no me iba bien como periodista, pues formarme como profesor de español, porque algunos amigos pues también habían hecho eso como plan B. Era como, tenía esa fama de plan B siempre, lo de ser profesor. Y no online, por supuesto, porque eso de profesor online a principios de 2010, creo que estabas dando clases tú, Bea, y algunos más, pero la mayoría ni se nos pasaba por la cabeza. Entonces yo pues me saqué una titulación, di algunas clases, descubrí que me gustaba mucho y tuve la oportunidad de irme a El Salvador a trabajar con Naciones Unidas, con una beca, y me olvidé completamente de la enseñanza durante un tiempo. El tiempo que estuve ahí estuve en comunicación, muy contento, pero se me terminó el contrato de repente, como bueno, ya no hay financiación y ahí pues tuve dos opciones, o volver a España, digamos, a vuelta a empezar, a buscarme la vida como periodista, o irme a Nicaragua, porque por aquel entonces pues yo ya tenía pues una pareja nicaragüense y dije, bueno,
voy a ver cuánto tengo de ahorros, cuántos meses aguanto lanzándome a la aventura. Y esa pues fue la gran aventura, digamos, de esos años, sin necesidad de esquivar balas como pretendía en un inicio, pero bueno, me lancé a O ver, esquivando otro tipo de balas. esquivando otro tipo de cosas. Entonces llegué ahí y me puse a buscar trabajo, muy difícil, muy difícil. Y cuando estaba a punto de volver, pues yo recuerdo que me contactó una academia online, que a día de hoy todavía no sé de dónde sacaron mis datos, diciendo que estaban interesados, ¿no? En que enseñara con ellos. Dije, "Pues encantado, ¿dónde hay que firmar?". Me dio mucho miedo al principio porque es que para mí era asomarme a la enseñanza, tenía muy poquita experiencia y además lo del mundo online, pues es que era algo totalmente nuevo para mí. Y descubrí que me gustaba mucho, que me gustaba tanto que de hecho dije, yo quiero dedicarme a esto. Igual no exactamente como lo estoy haciendo ahora, pero tengo claro que este es mi camino. Entonces, pues ahí estuve contento mucho tiempo con esta academia, pero empecé a notar varias cosas que no me gustaban. La primera de ellas, pues el dinero, que al principio, pues cuando no estás ganando nada, pues está muy bien, ¿no? Tienes unos ingresos, sobre todo yo en ese momento, pues por el nivel de vida que llevaba en Nicaragua, que tenía pocos gastos, pues no necesitaba mucho, pero me di cuenta de que con una academia, no con esa en concreto, sino casi con cualquiera, pues mis ingresos iban a estar limitados siempre y definidos por un tercero. Por otro lado, estaban las épocas de vacas flacas, porque al final había temporadas en las que me daban pues, muchos estudiantes, otras en las que pues, es que es verano, es que ahora mismo no contactan tanto, que es mentira, porque siempre hay forma de conseguir estudiantes en cualquier momento del año, y de repente pues se cerraba el grifo. Eso era otra cosa que no me gustaba. Y lo Mm, tercero, que ya se me está olvidando cuál era lo tercero. Pero bueno, básicamente, sí que no podía decidir el tipo de estudiantes que me llegaban, era un poco lotería, ¿no? Que tú cuando claro. trabajas para un tercero, pues te llega el estudiante que quieres. A mí, por ejemplo, pues personalmente no me gusta mucho enseñar a adolescentes porque siento que van obligados y no tengo esa paciencia, esa pericia que tienen muchos profes, que yo los admiro, a los que enseñan a adolescentes y los motivan. A mí me cuesta, pero me llegaban muchos porque es lo que había. Así que llegó un momento en que decidí pues liarme la manta a la cabeza y montármelo por mi cuenta. Y ahí es donde empiezan pues la serie de fracasos de la que hablaremos. Sí, porque claro, las academias tienen todo eso que vos comentaste, eso del verano en general. Claro, yo he trabajado en algunos lugares donde te hacían un contrato hasta diciembre y después ahí te lo cortaban y te volvían a contratar en marzo, porque bueno, en Sudamérica el año lectivo es de marzo a diciembre, ¿no? Y te dejaban en el verano así sin nada, ¿no? Y bueno, y yo ni siquiera sé si es legal eso, si se puede hacer, pero era una práctica común, viste, en muchos lugares. Y vos te quedabas en verano que no sabías qué hacer. Yo cuando daba clases particulares presenciales, en verano inventaba cursos intensivos de verano, cursos de Ujú. conversación para poder generar alguna cosa, porque sí, es realmente, ahí es donde uno empieza a ver cómo funciona, ¿no? Esto de emprender, ¿no? De ponérselo por su cuenta. Entonces, contanos, Borja, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales errores que vos cometiste al empezar con tu propio proyecto? Bueno, son demasiados como para meterlos en esta charla. Pero bueno, yo básicamente lo que empecé a hacer fue copiar lo que estaban haciendo otros, ¿no? Mm, Que en parte es una excelente idea para cualquiera que esté empezando, ¿no? Ver lo que hay, cómo lo hacen, pero al principio es muy difícil tener un criterio definido de qué está funcionando, o sea, qué están haciendo porque funciona y qué están haciendo porque a su vez se lo están copiando a otros, ¿no? Entonces, pues mi idea al empezar era, bueno, voy a crear una página web que sea como un escaparate, ¿no? De este soy yo, voy a poner la foto en la que salga más guapo y limpio y con más pelo, porque por aquel entonces todavía tenía un poquito de pelo. Y, bueno, me pongo ahí, digo que son clases para todos los públicos, para todas las necesidades, que me adapto a ti, que tengo experiencia, que me formé en esta universidad. Todo mal. Esto puede sonar bien, pero son cosas que no funcionan porque estás haciendo exactamente lo mismo que está haciendo el resto de profes de Internet. No te estás diferenciando. Entonces puse una página genérica, por un lado. ¿Qué hice también? Me fui a redes sociales, que no tengo nada en contra de ellas en sí como redes, porque hay mucha gente que o les encanta o cargan contra ellas.
Yo lo que digo es que en general se utilizan muy mal y yo lo he estado haciendo durante años. Lo que hacía era volcar toneladas de contenido gratuito. O sea, mi estrategia en mi cabeza era, si yo gusto a los estudiantes a través de las redes sociales, si les gusta lo que ofrezco, estos vídeos que estoy creando, estas infografías, ellos van a ir a mi página web, mágicamente van a buscarme en internet y van a contratar uno de mis packs de clases. Eso no funciona así. No, la gente no contrata así. Digo, puede ser que alguien que tenga una gran comunidad en redes sociales, que tenga un contacto muy directo, le contrate, por supuesto. Pero en general, el que está en redes sociales, el que está mirando vídeos de gatitos, lo que le ha mandado su cuñado, este meme, se está riendo, le da like, le puede gustar lo que has mandado, pero no está en una actitud de compra. Entonces, puedes Mm. utilizar las redes sociales, pero dentro de una estrategia. Y yo si algo no tenía en esos años, pues era estrategia. Te estoy hablando del 2017, 2018, que es cuando iba como un pollo sin cabeza, ¿no? Sin saber qué hacía. Más errores de esa época. Bueno, sobre todo eso, lo de compartir mucho contenido gratuito esperando resultados mágicamente. Claro, También imitar lo que hacen los demás, ¿no? imitar Hacer lo que cosas hacen los imitando lo demás que hacen los demás sin un criterio de por qué. Sobre y todo, poner contenido, demasiado contenido gratuito esperando que eso solo ya haga el milagro, ¿no? totalmente a ciegas. Y me pasó, es que me llegó a pasar en esos años que en redes sociales, en Facebook, por ejemplo, yo empecé a crear memes y vi que funcionaban. Pues a mí pues, siempre me ha gustado el tema de la risa, el humor. Y creaba memes al principio sin sello ni nada de que los asociasen a mi página y los ponía en internet. Y se hicieron virales algunos de ellos, pero vamos, como cientos de miles de personas compartiendo, viéndolo. Me escribió una vez un amigo diciendo que estaba viviendo en Inglaterra. Oye, que una amiga mía inglesa me ha enseñado un meme que le ha hecho mucha gracia de español y es tuyo. Y digo, ostras, o sea, realmente habían circulado, pero a mí no me habían aportado nada. ¿Por qué? Porque no había creado un camino para el estudiante que llevase de eso que puedo aportarle a lo que yo puedo aportarle en las clases. Ujú. Entonces es una pena porque realmente la mayoría de profes que veo ahí fuera pues están también creando toneladas de contenido, dedicando muchas horas que luego no sirven para nada. Y eso en mis asesorías lo veo constantemente, que me dicen, Borja, es que llevo igual 3 años compartiendo en Instagram, he crecido, Ujú. pero eso luego no repercute en mi negocio. Y lo que pasa que también, otra cosa, es que es todo muy dinámico en Internet y las cosas cambian mucho, muy rápido. Yo, por ejemplo, cuando empecé, el hecho de que las clases fueran online ya era un diferencial, porque no había gente dando clases online. Claro. Pero después, a medida que pasó el tiempo y empezó a crecer todo eso, ahí vos necesitas diferenciarte cada vez más y especializarte cada vez más y tener algo propio, porque la cosa se empezó a complicar todo ese panorama. Las redes sociales al principio yo creo que servían, ¿no? Realmente compartías contenido y bueno, había poco contenido, pero ahora es más así como vos decís, ¿no? Las personas están ahí para divertirse, para entretenerse, no están en plan a ver qué clases voy a comprar, ¿no? Ujú. Creo que eso no quiere decir que no tengan su espacio dentro de una estrategia de captación de estudiantes, Mm, pero como dices, no es suficiente y sirven para lo que sirven. Y hay dos problemas más, dos fracasos, por ejemplo, que cometí yo. Yo cuando hable de esto no estoy criticando a nadie, digo, si esto, para que esté viendo este vídeo o escuchando lo que no estoy criticando lo que tú estás haciendo, te estoy diciendo errores que yo he cometido y explicando por qué. Y, por ejemplo, algo muy frecuente es construir tu negocio sobre una red social. O mm. sea, hay gente que igual antes de lanzar una web lo crean ahí. Ese error en concreto no lo cometí porque sí creé bastante desde el principio la web, pero la tenía muerta en una esquina. Y realmente todo el contenido iba para las redes sociales. Y si algún día pues me hubieran cerrado la página, como le ha pasado a montones de profes, de que de repente por una denuncia de alguien que no le ha gustado tal cosa o a saber por qué, te pueden cerrar la red Te social. cierran la página, sí. Y si tu negocio lo has construido en la casa de otro, pues, en arenas movedizas, pues te quedas sin ella. Y eso es un grave peligro. Por eso las redes sociales tienen que estar al servicio de tu proyecto y no tú al servicio de una red de un señor de Silicon Valley, que al final pues está muy bien, pero tienes que utilizarlas a tu favor. ¿Sí? Ujú. Ese fue pues otro grave error. También creé, esto igual te hace gracia, que creé unos grupos de Telegram en su momento y yo los anunciaba dentro de mi página web. Decía, no, únete a los grupos de Telegram para recibir
clases gratis, básicamente. Eran espacios donde tú te unías como estudiante, tenía para varios niveles, y creo que los grupos de Telegram pueden ser una herramienta fabulosa para vender servicios, para que entren, pero es que también lo hice sin ninguna estrategia. Era, te mandaba a Ujú, la web para sacarte otra vez, para seguir ofreciéndote cosas gratis, te ponía contenido. Y claro, se creaban unos espacios en el que la gente intercambiaba, pero lo que hice fue llenarlo de estudiantes que no estaban dispuestos a pagar por clases, porque era el perfil ujú, de estudiante al que yo me estaba dirigiendo sin darme cuenta. Y ese es el otro gran riesgo de ofrecerlo todo gratis, porque que es como, no, pero hay que ser generosos. Ya, pero hay que ser generosos estratégicamente. Tú cuando te suscribes a mi web o cuando alguien se suscribe a tu web, vea, se lleva algo, pero tú te llevas algo a cambio y va a valorar mucho más lo que tú le das. Pero si lo das ujú. todo gratuito, estás atrayendo a la gente que solo busca cosas gratuitas. Y no es Claro. el perfil de estudiante que queremos, porque nunca va a contratar nuestras clases. Sí, yo en general trato de evitar usar la palabra gratuito, ¿no? En todas mis comunicaciones y porque incluso el material, que yo lo considero así, dentro de mi proyecto tengo material que es de pago y algunos materiales que no son de pago, pero no los llamo gratuitos porque no son gratis. La persona cuando baja mi ebook después va a recibir emails donde le estoy haciendo una oferta de cursos, de servicios, de lo que sea. Entonces, de cierta forma pienso que está todo dentro de un proyecto, ¿no? Que es un proyecto con fines de lucro porque es una empresa. Por supuesto. Y bueno, eso es otro tema también, el tema del miedo a vender, y de eso igual hablaremos más tarde, pero es importante que cuando ofrecemos algo que sea gratuito, porque sí puede ser parte de nuestra estrategia, que aún así lo ofrezcamos como lo que es un material valioso y proyectar el valor, ¿no? Es como, bájate 50 plantillas gratis. Eso, es que eso no le interesa a nadie. Alguien lo va a hacer simplemente para no perdérselas después, pero no estás generando un verdadero interés en torno a ti o en torno a tu marca. Entonces, hay que tener cuidado con el contenido gratis. Y a mí esos grupos de Claro. Telegram que te mencionaba, pues se llenaron de estudiantes, pero de los cuales ninguno se convirtió luego en mi estudiante. Yo para entonces seguía funcionando por recomendación, por contactos, porque en Nicaragua luego sí me movía bastante entre la comunidad de expats y demás, pero a la web cero. Cero, porque Mm. lo que hacía era atraer ese perfil de estudiantes que nunca me iba a contratar. Ajá. Entonces hay que tener cuidado también con los números de cuando crecemos en redes de, "Wow, tengo miles de seguidores". Ya, pero ¿cuántos están interesados realmente en pagar por lo que ofreces? Ujú. Sí, esto realmente es algo que todos lo hacemos, ¿no? Ese error. Y yo he reflexionado mucho para ver qué es lo que está por detrás y por qué seguimos dándonos la cabeza contra la pared con eso, ¿no? Entonces, una de las cosas que me parece que es porque hacemos a veces como un abordaje artesanal con el, o sea, nos gusta dar clase, nos gusta crear material y entonces queremos como tener ese grupo, esos grupos de Telegram que vos mencionabas. Claro, todo es como que vos soñás de tener una comunidad de alumnos que participen y no sé qué, y querés tener eso, y entonces te lanzás a hacerlo sin pensar en la estrategia comercial, ¿no? Puede ser por eso. ¿Qué te parece? Totalmente. Estamos más acostumbrados a ser empleados, a que alguien se ocupe ya la parte de la remuneración, de yo me centro en mi trabajo y el resto que se ocupe otro, lo cual está muy bien si es lo que eliges, pero si quieres montar tu propio proyecto, ahí tienes que tomar las riendas de atraer, de vender, que es una palabra que nos da mucho miedo, pero que realmente algo que me he dado cuenta con el tiempo que es que creo que a la mayoría de profes no es que no nos guste vender, lo que pasa es que no sabemos vender y nos Ujú. da miedo que nos rechacen, porque eso es lo contrario a la venta. Cuando alguien no te compra, sientes que te están rechazando, aunque no sea algo personal, pero tenemos mucho miedo a que nos rechacen, y por eso la venta no nos gusta, porque como se me note que yo quiero conseguir un estudiante y me diga que no, es que me voy a sentir muy mal, me voy a sentir rechazado. Entonces son más temas de ego y de que nadie nos ha enseñado a vender, pero vender cuando aprendes es maravilloso. Claro, sí, sí, porque es una técnica, no es nada que sea un don que unas pocas personas tienen, es algo que se puede aprender todo con técnica, ¿no? Es algo que se puede aprender, y al final cuando estás vendiendo lo que haces es ofrecer lo mejor que tienes para ofrecer de una manera que resulta atractiva para la otra persona. Y no hay nada más bonito que eso. Están intercambiando un conocimiento que tienes a cambio de lo que te permite seguir realizando tus actividades, que es lo más bonito y puro que pueda haber. Ya. Ajá. Hablemos de la Qué venta bueno. como lo que es. Sí, qué bueno, esa visión me encanta, porque realmente es por ahí, ¿no?
Vos Ujú. me comentabas también que a partir de 2018 fue que tu negocio empezó a despegar. ¿Qué cambió allí? ¿Qué pasó en 2018? Pues ya te digo, yo llevaba ya para 2018 pues casi 3 años dando tumbos, probando unas cosas, probando otras, pero sin ningún criterio. Entonces en 2018 yo seguía igual, pero sí que toqué tres teclas que sin saberlo luego iban a ser muy importantes para mi negocio, tanto que siguen todavía activas. Lo que pasa es que lo hacía por separado, luego ya fue cuando lo uní todo, ¿no? Y ya comentaré cuál fue el pegamento que lo unió todo. Pero la primera de esas teclas fue crear un newsletter de entre Ujú. todo lo que creé, porque estaba que si Facebook, que si abrí el Instagram, que si abrí esto, pues bueno, voy a mandar emails también, que la gente se suscriba. Entonces, habilité eso. No lo hice bien al principio porque lo único que escribía en mis boletines era, he publicado un nuevo artículo, tengo este otro material gratuito para ti, métete y no te agobiaré, te voy a mandar un email cada 2 semanas o cada semana para darte contenido gratuito, todavía con esa Como actitud con y miedo a molestar. con miedo, es que... Y es lo más normal, que todos cuando empezamos estamos como con ese miedo a molestar, de parecer el típico vendedor de enciclopedias que quiere meterse en tu casa y que no, joder, que estamos ofreciendo algo valioso, ¿no? Pero bueno, abrí un newsletter. Se empezó a meter gente muy poquito a poco, porque para entonces pues ya tenía un blog que empezaba a tener visibilidad. Me llegaban visitas, lo que pasa es que no sabía qué hacer con ellas. Y bueno, pues algunas se suscribieron. Segunda cosa, empecé a crear materiales. Y uno que creé fue el de los monstruos del español, que es el que has mencionado al principio, que con el tiempo lo he ido modificando, pero la idea es la misma. Entonces, creé un material que de alguna manera representa bastante cómo es mi espíritu, con cuáles son cómo soy yo en las clases, ¿no? Con el humor, representar con imágenes claras que se te quedan. Y eso lo volqué en un documento, porque metí pues, los problemas que salían siempre en clase, que si el subjuntivo, que qué es eso, que si los verbos de cambio, pues los convertí en monstruitos y dije, pues voy a ofrecérselo gratis, gratis por supuesto, a la gente que se suscriba a mi newsletter, este que he creado. Venga, pues ya tenía mi primer lead magnet, ¿no? Ese gancho, ese soborno que mencionábamos para que la gente se suscriba. De repente hubo un boom en ese momento, yo publicaba en redes sociales, oye, que si quieres llevarte la guía de los monstruos, empezó a entrar gente que yo no había visto nunca eso. Vamos, estaba muy excitado en esos días. Recuerdo cuando le decía a mi novia que se está metiendo gente, que sí, pesado, pero que estamos en la discoteca, que olvídate, ya, ya, pero es que se ha metido otro. Y fue realmente me hizo mucha ilusión porque vi que algo funcionaba ahí. Ujú. Lo tercero que hice bien fue seguir creando materiales que no regalé. Dije, voy a ser valiente, voy a dar la opción a que me donen dinero. Los puse en una plataforma en Gumroad que muchos profes conocerán, y la mayoría los ponía a 0 euros, bájatelo directamente, quiero que me conozcas, nada más. Algunos ponía opción de donación. Si quieres, me das. Si llevas toda la vida regalando cosas, muy poquita gente te va a donar. Luego dije, voy a ser todavía más valiente, voy a cobrar 1 euro por algunos materiales. Ya sintiéndome mal, como me van a matar por querer cobrar 1 euro por mi trabajo de horas y horas. Y empezó a comprarlo algunas personas. Uy, va, pues voy a subirlo a 1,5 euros, voy a subirlo un poquito más. Ha llegado un punto en que ahora ya le voy poniendo un precio mucho más ajustado al valor que tienen realmente mis contenidos, pero sobre todo me empecé a quitar ese miedo a vender, porque a la gente le gustaba y me di cuenta de que la gente que te compra es gente que valora mucho más lo que ofreces que la que se lo Ujú. lleva gratis. Entonces ya tenía los tres vértices, digamos, newsletter, un lead magnet con el que meter gente a la lista, un lead magnet muy alineado con lo que era yo entonces, con lo que soy ahora, y luego materiales que vender en el propio newsletter. Ahí anunciaba, oye, que he lanzado este material que a lo mejor te interesa, ¿qué tal? ¿Qué fue lo que aglutinó luego todo eso y le dio una forma? Aprender a vender. Aprender a Ujú. vender en el mejor sentido en cuanto a presentar de manera atractiva algo que interesa al estudiante. Y luego a los profesores, porque también pues, tengo pues, mi oferta para profesores. Pero bueno, cuando lo haces todo desde esta perspectiva de ofrecer las cosas de la forma más atractiva posible, conocer en qué está pensando, conocer cuáles son los deseos cuando te están comprando un material, cuáles son los miedos que están intentando solucionar, realmente te comunicas a un nivel mucho más profundo con tu comunidad. Y eso fue lo que luego volqué en el newsletter, en los emails que ahora mando con mucha más frecuencia y que puedes leer si te suscribes en firsthandspanish.com. Y empecé pues a poco a vender todo a través del email.
No en redes sociales. Las redes sociales ya empecé a utilizarlas para atraer a la gente hacia la web, hacia el regalo y que se metiesen en la lista. Y a Ujú. partir de ahí, ya con todas esas piezas, pues empezó a despegar. Y luego ya con el 2020, pues con el inicio de la pandemia, pues mucha más gente en sus casas, estudiando online, y ahí fue cuando empecé, vi que todo esto que estaba poniendo en marcha realmente se movía mucho más rápido. Y que había profes, pues, preguntando, oye, ¿cómo has hecho esto? Oye, ¿me podrías ayudar con tal? Y claro, en ese momento ya tenía una trayectoria y sobre todo ya era capaz de interpretar todos los errores que había cometido y lo que me estaba funcionando. Y por eso, pues desde entonces, pues llevo también ayudando a otros profes, ¿no? Que están en este camino y que con suerte, pues no tendrán que tropezarse con tantas piedras como yo. Claro, ¿no? Y me parece muy interesante porque entonces es una estrategia clara que fuiste delineando así, empezando por algunas partes hasta que después, o sea, después que tenés todo como montado, vas ajustando cosas aquí y allá hasta que tenés como un embudo de ventas, ¿no? Donde por ahí ya empieza a funcionar todo. Y me parece muy importante lo que mencionás que en realidad lo que aglutinó todo fue el tema de aprender a vender. O sea que siempre vamos a una cuestión de mentalidad, de mindset, porque en Totalmente, todas las formaciones que vas a ver siempre empiezan por ahí y claro, y el profesor, yo entiendo, está esperando que alguien le dé un paso a paso, que le diga, no, mira, hace esto, una cosa sencilla, tipo una receta, la receta fácil y rápida, pero no, primero hay que trabajar o sea, en esa parte de la mentalidad, ¿no? Pero si como vos me decís, completamente. vos estabas en esa postura de que tenías miedo a cobrar 1 euro por materiales que te habían llevado horas de trabajo, que con eso yo pienso que yo me identifico y mucha gente acá se va a identificar. Si conseguiste pasar de esa postura a la que tenés ahora, entonces todos podemos hacerlo. Eso me parece muy motivador, ¿no? Ujú. Y es interesante lo que comentas porque precisamente lo de las ventas, no he hecho ninguna formación reglada de títulos ni nada de ventas, pero sí llevo estos 2 últimos años invirtiendo mucho dinero, esfuerzo en formarme, porque me he dado cuenta de que ventas no significa números, es más mentalidad, como mencionabas, y psicología, el saber entender al otro y empatizar con el otro. No tanto hablar del yo, mi oferta, yo soy perfecto, sino qué necesitas, qué buscas. ¿Cómo puedo Mm. responder yo a esa necesidad? Había un, no sé, un experto en ventas o un copywriter, uno de los más famosos del siglo XX, que ahora no recuerdo quién es, que en una clase preguntó a todos los estudiantes de ventas y eso, que qué era lo más importante para una hamburguesería. ¿Qué era lo que necesitaba una hamburguesería? Y todos diciendo, pues carne de primera calidad, poder ofrecer, no sé, poder venderlo de la forma más atractiva, precios ajustados. Y el profesor dijo, no, no y no. Lo que necesita una hamburguesería es un mercado hambriento. Es gente con hambre. Entonces creo que eso es lo que nos falta bueno, a los profes y a casi cualquier emprendedor digital, que es conocer muy bien qué es lo que están buscando nuestros estudiantes y cómo podemos adaptarnos nosotros a ellos. Y salirnos de Mm. ese discurso del yo, porque tenemos un poco metido que somos demasiado generosos como para vender, pero realmente lo que estamos siendo es egoístas porque no estamos haciendo ese Egoísta. esfuerzo de conocer lo que realmente quiere el otro. Y eso es lo que se aprende cuando se aprende a Claro, vender. y no les estás llevando esa contribución que vos estás haciendo, que estás como así revolucionando la enseñanza del español, trayendo toda esa parte de hacerlo más divertido, de despertar la imaginación, y además Ujú. como que me parece importante destacar esto, ¿no? Con eso de los monstruos, que yo lo veo todo muy relacionado a aquella cosa de esquivar balas, que mencionaste al principio. O sea, ese espíritu aventurero, esa imaginación, todo eso son cualidades que vos tenés que no has tenido miedo a dejarlo salir y expresarlo en tus materiales, en tu forma de enseñar español. Y eso yo creo que cada profesor lleva dentro de sí algunas cualidades o personalidad o intereses que hacen que sus clases de español sean únicas. Entonces tiene que animarse a sacar todo eso, ¿no? En vez de querer ser como los demás, todos formataditos, todos iguales, no, vamos a sacar esa singularidad de cada uno, ¿no?
Completamente, pero es que es exactamente así. Cuando copiamos tenemos que copiar eso, las estrategias que funcionan, saber entender, que para eso también pues hay que formarse un poquito en marketing, en saber lo que está, por qué le está funcionando a esta persona, asegurarnos de si le está funcionando, pero eso en cuanto a estrategia. Luego en cuanto a personalidad, cada uno tiene la suya, tiene sus fortalezas, sus debilidades, sabe lo que se le da bien y si eres un profe al que le da miedo vender, piénsalo de esta manera. Y es que hay ciertas cosas que solo vas a poder ofrecer tú, porque tienes un conjunto de habilidades que solo vas a poder ofrecerlas, solo tú puedes ofrecerlas desde ese prisma. Esta semana hablaba pues con una profe que está muy metida en temas de mindfulness. Y estoy seguro de que uniendo eso con su conocimiento del español puede ofrecer algo que es que no lo va a hacer ningún otro profe, al menos de esa manera. Entonces, cuando te da vergüenza o miedo vender algo así, si no lo haces, estás privando a un montón de estudiantes de algo que solo tú puedes ofrecerles. Estás siendo egoísta. Esto lo digo Claro, siempre en las asesorías. Es que estás siendo egoísta si no estás ofreciendo eso que tú puedes hacer. Y si lo regalas, también estás siendo egoísta porque... Y cobarde, perdón, pero estás siendo cobarde porque te está dando miedo venderlo y lo estás haciendo de una manera que lo van a ignorar mucho más, porque como es gratis, pues no lo van a valorar como se merece. claro, termina en alguna carpeta por ahí escondido donde lo abriste, cuando lo viste, después quedó allí olvidado. Ahora, si uno paga por algo, le da otra, Un curso le gratis, importa. ya lo haré. Ujú. Sí, es cierto, ¿no? Borja, ¿por dónde recomendarías a un profesor que quiera emprender? ¿Por dónde le recomendás empezar? ¿Cómo empieza? ¿Qué hace? ¿Cómo empezar? Pues primero que se suscriban a nuestras webs, que seguro que les podemos orientar. Y a ver, creo que hay que separar dos vías. Por un lado, el de la parte didáctica, la parte de educación, que eso, si quieres emprender, entendemos que ya tienes esa formación para ser profe. Entonces, tienes que formarte en marketing, en saber escribir. Cuando digo marketing, no digo necesariamente que te hagas un máster, por supuesto que no, pero métete en internet y ponte a buscar cómo puedes volcar todo ese conocimiento. No te pongas simplemente a copiar esta web me gusta, porque que te guste o no es irrelevante. Y esto tenemos que desprendernos de ese ego del decir, ah, pero a mí me gusta cómo lo tiene esa persona, pero es que esa persona a lo mejor no le va bien con su negocio. Entonces, es mejor entender los cimientos de cómo funciona la mente del estudiante, lo que buscan y adaptarnos a eso. Algo muy importante es pensar en ese cliente ideal, que está un poco manido lo del cliente ideal, pero sí tenemos que pensar mucho en ese estudiante al que queremos dar clase y ver qué le puede interesar a ese estudiante en concreto. Tener una especie de prototipo, que no tiene que ser una persona en concreto, pero en general, con qué estudiantes me gusta trabajar y qué les suele gustar de mí. Tienes que explotar esas fortalezas. Todo eso tiene que verse en todo lo que hagas, en los materiales que creas, en tus clases, por supuesto, en los textos de tu web y en tu estrategia luego de redes sociales de difusión, que parece que son muchas cosas y lo son, pero sobre todo empezar por ese mercado hambriento que te decía, por la gente que busca comer hamburguesas. Dirígete a ellos, no a los que quieren solo muestras gratuitas o que solo comen comida gratis. Ujú, sí, totalmente de acuerdo. Muy bien. Ah, una cosa que me faltó decir, que al final de esta conversación, Borja nos va a traer un regalo y nos va a explicar cómo hacer para conseguir ese regalo que nos va a dar Borja en el día de hoy, ¿no? Otra pregunta así que mucha gente me la hace y creo que es importante entrar en este tema, ¿no? Cuando tú das consejos a otros profesores o cuando haces formaciones para profesores, ¿no estás alimentando a la competencia? Esto me lo preguntan mucho también. Es que eso sí es algo que también me preguntan bastante o siento que es como una especie de preocupación de por qué está explicando esto? ¿Realmente funciona? Si le funciona, ¿por qué lo está ofreciendo a otras personas? A ver, es que tendemos a ver el tema del emprendimiento online, al menos en la enseñanza, como si estuviésemos hablando de nuestro barrio, como si tuviésemos una academia y fuesen a montar una academia al lado, pero es que esto es completamente distinto. Estamos hablando de millones y millones de estudiantes de todo el mundo con necesidades completamente diferentes y que a nada, que te diferencies un poco, que muestres quién eres, que brilles con un poco de luz propia y que no tengas el típico perfil de profe súper profesional que se adapta a tus necesidades como un robot, como era yo hace unos años,
ya vas a poder diferenciarte. Hay espacio para absolutamente todo el mundo. Entonces, realmente no hay que tener miedo a la competencia. Casi más bien hay que tener miedo a meterte en un mercado donde no hay competencia, porque si no hay competencia significa que tampoco hay mercado. El mercado de aprender español será de los más grandes del mundo. Si es que hablamos de decenas de millones de personas. No tiene que darnos miedo. A nosotros no nos da miedo que tú des clases de español o que yo dé clases de español, ni siquiera aunque tuviésemos el mismo público meta, es que siguen siendo muchísimos más estudiantes de los que podríamos ayudar. Entonces, más bien deberíamos pensar en cómo ayudarnos unos a otros como profes para crecer como profesionales y poder ir todos a conseguir cuantos más mejor, digamos. Claro, y vos sabés que también una de las cosas que me han dicho es como que, o sea, han insinuado, ¿no? Como que a nosotros no nos va bien con las clases de español, no tenemos suficientes estudiantes y por eso es que queremos formar profesores. No sé si te han sugerido esa idea también, como que te cuestionan, ¿no? A vos no te debe ir tan bien, no debes de tener estudiantes, por eso estás dando cursos para profesores. A mí no me lo han dicho, y, posiblemente lo hayan pensado muchas veces viendo cosas que ofrezco, de ¿por qué hace este tío metiéndose en cosas? Si le va bien como profe, ¿por qué enseña a otros? ¿Por qué hace esto? ¿Otro por qué hace? Pues hay muchas razones por las que crear materiales y cursos. Primero porque es maravilloso, porque es una fuente de ingresos estupenda en la que estás ayudando a otros. Segundo, pues porque somos libres de hacerlo y nos gusta y ya está. Y tercero, porque creo que es casi como una obligación. Esto se lo escuché a alguien, me gustó mucho la frase, alguien a quien le preguntaban exactamente esto, de ¿por qué haces cursos de este tema si eres bueno en ese tema? Pues porque siento que es casi una obligación moral ayudar a que otros no empiecen del punto en el que tú empezaste. Si tú ya Claro. tienes una trayectoria y un recorrido, y nosotros lo tenemos, por mucho que haya gente que diga, "No, no", pues si ya hemos llegado a un punto, hemos visto los errores que hemos cometido, que hay ciertas cosas que nos han funcionado bien, es casi una obligación moral ayudar a que otros no tengan que empezar desde el principio, porque sería absurdo. Ujú. Claro, ¿no? Exacto. Y además, yo qué sé, a mí, por ejemplo, me encanta trabajar con profesores. Yo me acuerdo la primera vez que fui a un evento para profesores, ¿no? Que había una persona que estaba dando una charla y todo. Y yo estaba mirando así, y yo la miraba a ella y decía, yo quiero hacer eso también. O sea, fue como una identificación así instantánea. No sé, es algo que siempre me llamó la atención, de dar cursos para profesores, ¿no? Y Ujú. alguien lo tiene que hacer, alguien tiene que formar a los profesores. Me Totalmente, parece. y estamos en lo mismo, que igual que nos da miedo vender cosas a estudiantes, pero es que hay gente, hay estudiantes demandando ciertos contenidos, igual que hay profesores también demandando formarse. Joder, ya me gustaría a mí perdón, que hace 4 años alguien me hubiera dicho, oye, esto te vendría bien. Pero en ese momento ni yo estaba preparado ni encontré a alguien que me orientara de esa manera. Mm, Y bueno, también por eso creo que es importante hablar de errores, porque cuando alguien está empezando también es como que tiene un montón de caminos por delante para atravesar el bosque y hay gente diciéndote, "Ah, si te metes por aquí, esto va bien, va bien, va bien". Pero si alguien te dice, mira, he probado por este camino y me caía un pozo, me metí en este y me aparecía un troll de 3 cabezas, igual te acuerdas, igual al menos eliges el camino que a ti te apetezca, pero al menos vas prevenido con lo que te puedes encontrar y cómo lo puedes evadir. claro, sí, sí, totalmente, ¿no? Es de mucha ayuda eso, poder ver dónde se equivocaron otras personas para poder evitarlo, ¿no? Ujú. Bueno, Borja, y entonces creo que ya nos vamos acercando al final de esta charla, que podríamos seguir porque se ha pasado rapidísimo. Entonces nos comentabas que tenías un regalo para la audiencia. Sí, aparte de la guía de los monstruos que recibes siempre que te suscribes, hemos dejado un enlace especial que aparecerá, no sé, creo que lo vas a poner aquí en el vídeo Sí, o en las notas del... Bueno, aparecerá por aquí también, por todos lados. por todos lados. Entonces, ahí lo que meto es un audio con un consejo que escuché cuando estaba empezando a formarme en ventas, algo que me hizo clic en la cabeza, que le vi mucho sentido y que creo que puede ayudar a muchos otros profes a ver la venta desde otra perspectiva y sobre todo a tener un modelo claro de alguien, de un perfil profesional al que hay que imitar cuando queremos vender, ¿no? Cuando en esas situaciones en las que nos tiemblan un poco las piernas al relacionarnos con los estudiantes, al pedirles que nos paguen, ese audio de verdad que creo que les va a ayudar.
Ah, qué bueno, No sí, puedo creo decir que más. vas. No podés decir más, ¿no? El que quiera saber más, entonces ya sabe, entre en el link que va a estar por aquí, por algún lado, y en la descripción del video también, para conocer este tip, este consejo, este secreto que Borja nos va a compartir allí en ese audio. Y que en Bueno, principio dejará de estar disponible, yo creo que en una semana desde que lo pongas, eso va a tener una validez porque luego posiblemente, no creo que lo ponga a la venta por separado, pero seguramente será parte de algunos cursos que haga en el futuro. Entonces, que nada, que si quieres llevártelo, qué mejor que te suscribas rápido. claro, por tiempo limitado, entonces. Ujú. Bueno, muy bien, entonces te agradezco muchísimo, Borja, ha sido un placer conversar contigo en esta charla, aquí con temas tan interesantes, donde otros profes van a poder comenzar a reflexionar, a ver cómo evitar esos fracasos de los que hemos hablado. Y bueno, y espero que próximamente poder tenerte por acá nuevamente para seguir conversando sobre otros temas. Yo encantadísimo, Bea, la verdad es que lo he disfrutado mucho. Muchas gracias por invitarme y eso, espero que sea de ayuda a muchos profes que nos pongan comentarios a favor o totalmente en contra diciendo eso es una tontería y vender es lo peor. Que lo pongan, queremos verlo. Ahí está, así nos entretenemos. Muy bien. Bueno, muy bien, muchas gracias y gracias a todos y nos vemos en los próximos videos. A Chao, ti, chao. pronto.